Hoy vamos a intentar resolver una especie de enigma. ¿Cómo es posible que una sola frase en una constitución, una frase que suena casi poética, pueda obligar a un gobierno a construir un hospital o a paralizar una ley que en principio parece perfectamente lógica? Los documentos que tenemos delante, centrados en el caso de Colombia, nos dan la clave: un concepto llamado Estado Social de Derecho. Y bueno, nuestra misión de hoy es desmontarlo pieza a pieza. No como juristas, sino como gente curiosa que quiere entender cómo las palabras se convierten en acciones. Porque las fuentes insisten en que esto no es un adorno, es una máquina con consecuencias muy reales. Exacto. De hecho, uno de los documentos lo define de una forma muy potente. Dice que no es una cortesía semántica, sino una decisión constitucional con efectos jurídicos concretos. O sea que tiene dientes. Y bien afilados. Pone como ejemplo la Constitución colombiana de 1991, que convierte esta idea en lo que podríamos llamar una cláusula de desempeño. Una cláusula de desempeño, me gusta eso. Sí, porque la palabra social deja de ser un adjetivo decorativo y se transforma en el principal criterio para medir si una ley, un decreto o una sentencia es válida o no. A ver si lo entiendo. El Estado no solo tiene que ser Estado y respetar el derecho, sino que además tiene que pasar un examen para demostrar que es social. Precisamente. Las fuentes lo descomponen en esas tres capas que mencionas. Estado es el poder. El poder. Derecho es la sumisión de ese poder a unas reglas del juego, para que no sea arbitrario. ¿Vale? Pero la capa social, esa es la que le da un propósito, una dirección. Dirige todo ese poder a un fin muy concreto: garantizar las condiciones para una vida digna. Esto supone una ruptura total con los modelos anteriores, ¿no? Es una ruptura fundamental. Ya no hablamos del poder sin límites del Estado absoluto, donde el rey hacía lo que quería. Pero ojo, tampoco es el Estado liberal clásico. El de dejar hacer, dejar pasar. Justo. Ese que se contenta con no meterse en la vida de la gente y que se limita a que se cumpla la ley al pie de la letra, sin importarle si el resultado es justo o catastrófico para algunos. Claro. El Estado social de derecho es un poder que está limitado por la ley y además está activamente comprometido con la justicia material, con el impacto real que sus acciones tienen en la vida de las personas. Vale, aquí es donde la cosa se pone interesante. Para que esta cláusula de desempeño no se quede en papel mojado, los documentos hablan de un núcleo mínimo indisponible. Eso es. Una serie de elementos sin los cuales todo el concepto se vacía. El primero, y parece que el más importante de todos, es la dignidad humana. Efectivamente. Y es crucial entender que no se refieren a la dignidad como un concepto abstracto o filosófico. La aterrizan en tres dimensiones muy prácticas y, sobre todo, evaluables. Evaluables. Sí, que se pueden medir. La primera es la autonomía, la posibilidad real, no solo teórica, de que una persona pueda diseñar y llevar a cabo su propio plan de vida. Espera, posibilidad real. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa que no basta con que la ley te diga «eres libre». Esa autonomía necesita un suelo firme. Y ese suelo es la segunda dimensión, las condiciones materiales mínimas. Ah, claro. Es decir, el acceso a lo básico, salud, comida, un techo, para que tu plan de vida no sea una fantasía inalcanzable. Y la tercera dimensión es la integridad, la prohibición absoluta de tratar a una persona como un objeto, como un medio para un fin, por muy noble que sea ese fin. Entendido. Es como si la dignidad fuera un edificio de 3 plantas. Necesitas la libertad para diseñar los planos, los materiales para construirlo y la seguridad de que nadie va a venir a demolerlo o a tratarte como un ladrillo más. Es una analogía perfecta, perfecta. Y la consecuencia es que cualquier acción del Estado, desde una gran reforma económica hasta una simple normativa municipal, tiene que pasar un test muy claro. ¿Cuál? ¿Esta medida refuerza las tres plantas de ese edificio para la gente o debilita alguna de ellas? La respuesta a esa pregunta determina su validez constitucional. Pero claro, es imposible hablar de una vida digna si la línea de salida es completamente distinta para cada persona. Supongo que eso nos lleva al siguiente pilar de este núcleo. Nos lleva directamente. El segundo pilar es la igualdad material. Y aquí hay que tener cuidado, porque es un concepto que se suele malinterpretar. A ver, explícame esto, porque yo siempre he pensado que la justicia se basa en la idea de que todos somos iguales ante la ley. Es la imagen de la justicia con los ojos vendados. ¿En qué momento se decidió que eso no era suficiente? Pues se decidió en el momento en que la realidad demostró que tratar igual a los desiguales perpetúa la desigualdad. Uf, qué frase. Es que es así. La igualdad formal, la de la venda en los ojos, es el punto de partida. Es imprescindible.
Pero el Estado social de derecho te obliga a quitarte la venda, mirar la realidad y reconocer que los puntos de partida no son los mismos. ¿Y entonces? Entonces no solo permite, sino que exige al Estado crear tratos diferenciados y acciones afirmativas para proteger y aupar a grupos que, por razones históricas, sociales o económicas, están en desventaja. O sea, que una política que parece perfectamente neutral y que trata a todo el mundo por igual podría ser, paradójicamente, declarada inconstitucional. Exactamente. Y aquí es donde está el gran salto conceptual. Imagina una convocatoria de ayudas públicas para agricultores que solo se publica en el Boletín Oficial del Estado y requiere una solicitud telemática compleja. Vale. En teoría es neutral, cualquiera con acceso a Internet puede solicitarla. En la práctica, discrimina brutalmente a los agricultores de mayor edad o de zonas rurales con mala conexión. Claro, los deja fuera. Una política así, bajo la lógica del Estado social, podría ser inconstitucional por su impacto material, aunque su texto sea impecable. Queda claro. El siguiente elemento son los derechos sociales, como la sanidad o la educación. Las fuentes dicen que no son simples promesas políticas. Son mandatos de acción. Esta es una distinción clave. No son algo que el gobierno de turno pueda decidir si cumple o no, en función de su ideología o de si le apetece. Son obligaciones jurídicas exigibles. Pero aquí siempre surge la misma excusa. No hay dinero. ¿Cómo responde este modelo a eso? ¿Puede un gobierno simplemente encogerse de hombros y decir que el presupuesto no da para más? No puede. A ver, la escasez de recursos es una realidad, pero no es un cheque en blanco para la inacción. El Estado no puede simplemente alegar falta de fondos. Según este modelo, debe demostrar de forma transparente y razonada que ha hecho un esfuerzo real, que ha utilizado todos los recursos a su alcance y que ha priorizado correctamente. Dame un ejemplo. Pues mira, si un gobierno recorta el presupuesto para la sanidad básica mientras aumenta el de partidas no esenciales, un juez podría determinar que no está cumpliendo con su obligación constitucional. La carga de la prueba recae sobre el Estado, que debe justificar por qué no puede cumplir con ese mínimo vital. Me llama la atención otro pilar que mencionan, la solidaridad. Siempre he visto la solidaridad como una virtud personal, algo admirable, pero voluntario. Aquí la elevan a principio jurídico vinculante. ¿Qué significa eso? Significa que deja de ser opcional. Al convertirse en un principio jurídico, la solidaridad crea deberes para el Estado y también para los particulares. Es el fundamento de la corresponsabilidad social. O sea, los impuestos. Por ejemplo, es la razón por la que existen los impuestos progresivos. Quien más tiene, más aporta para el bienestar común. No es un castigo a la riqueza, sino la materialización del deber de solidaridad para sostener los derechos de todos. Y el último pilar de este núcleo es la intervención del Estado en la economía. Por lo que entiendo, el Estado social no es un árbitro pasivo que se limita a pitar las faltas en el partido del libre mercado. No puede serlo. Sería una contradicción con todo lo anterior. El modelo de exige ser un jugador activo. Debe intervenir para corregir los fallos evidentes del mercado, para proteger a la parte más débil. ¿El trabajador, el consumidor? Tata. Al trabajador frente a la gran empresa, al consumidor frente a la publicidad engañosa, y para orientar la actividad económica hacia el bien común. Pero muchos dirían que esa intervención constante puede ahogar la iniciativa privada, crear burocracia y generar ineficiencias. ¿Cómo equilibra el modelo esa tensión? Es una tensión real y es la pregunta clave. El modelo no busca anular el mercado ni la libertad económica, sino subordinarlos a fines superiores. Vale. La libertad de empresa es un derecho, pero no es absoluto. Está limitado por el interés general, la función social de la propiedad y hoy en día también por la protección del medio ambiente. Entiendo. El debate, por tanto, no es intervención sí o no, sino qué tipo de intervención es necesaria para garantizar la dignidad y la igualdad sin anular la iniciativa que genera riqueza. Es un equilibrio dinámico y constante. Vale. Creo que tenemos el marco teórico, ese núcleo indisponible, pero bajémoslo a la tierra. ¿Cómo cambia esto el trabajo diario de un juez o de la persona que diseña una política pública en un ministerio? Para un juez lo cambia todo. Le obliga a abandonar el formalismo ciego, esa idea de la ley es dura, pero es la ley. Ya. Las fuentes hablan de interpretar las normas siempre pro persona, es decir, a favor de la persona. Si hay dos interpretaciones posibles de una ley, el juez está obligado a elegir la que mejor proteja la dignidad humana y la igualdad material.
¿Podrías dar un ejemplo de eso? Claro. Imagina una ley de desahucios muy estricta que no contempla excepciones. Y un caso de una familia con menores y una persona con discapacidad que se retrasa un mes en el pago del alquiler. Una situación, por desgracia, común. Pues un juez formalista diría, la ley dice que a la calle y punto. Un juez, bajo el paraguas del Estado Social de Derecho, buscaría si en la Constitución o en tratados internacionales existe un derecho a la vivienda que proteja a colectivos vulnerables. Y encontraría algo, supongo. Seguramente. Y podría modular la aplicación de esa ley estricta, quizás dando un plazo mayor o exigiendo a la Administración que busque una alternativa habitacional. Ojo, no ignora la ley, pero la interpreta a la luz de un principio constitucional superior. Es un cambio de mentalidad enorme. Y para quien gobierna, obliga a gobernar de una forma concreta. Totalmente. Gobernar en un Estado social de derecho no es una cuestión de estilo, es una obligación. Una política pública, para ser válida, debe tener una finalidad social clara, basarse en datos reales, no en ocurrencias, priorizar a los más vulnerables y, sobre todo, respetar ese mínimo vital del que hablábamos. ¿Y si no lo hace? Una política que no cumpla estos requisitos tiene un riesgo altísimo de ser declarada inconstitucional. Aquí es donde surge la crítica habitual, que esto es una forma de que los jueces gobiernen, que se metan donde no les llaman. La fuente lo aclara muy bien. El juez no se sienta en el despacho del ministro a diseñar la política. No le dice, gasta el dinero en esto y no en aquello. Lo que hace es, y cito una expresión del documento que me parece genial, A ver. hace una auditoría constitucional de la gestión social del poder. Auditar constitucionalmente. Suena potente. Y lo es. Significa que el juez verifica que se cumplan unos estándares mínimos. Revisa, por ejemplo, que no haya retrocesos injustificados en derechos ya adquiridos. Lo que se conoce como el principio de no regresividad. Explica eso. Si ya tenías un sistema de sanidad pública que cubría X, no puedes aprobar una ley que lo reduzca a la mitad sin una justificación extremadamente poderosa. El juez no gobierna, pero sí controla que quien gobierna lo haga dentro de los márgenes que la propia Constitución le ha impuesto. Entonces, para que quede claro, esto no es una ideología de izquierdas o de derechas. Es el manual de instrucciones del Estado, sea quien sea el que esté en el poder. Las fuentes son muy claras en eso. Lo presentan no como una opción política, sino como el marco de juego obligatorio para todos. El gobierno de turno puede elegir cómo cumplir sus objetivos sociales. Claro. Puede tener una política fiscal más o menos expansiva. Puede diseñar un sistema de ayudas de una forma u otra. Pero no puede elegir no cumplir con esos objetivos. Vale, creo que lo voy entendiendo. Al final, todo este análisis nos dice que el Estado social de derecho no es retórica, no es una declaración de buenas intenciones. Es un estándar jurídico vinculante que redefine lo que significa legalidad. Pone la dignidad humana en el centro de todo y empodera al juez como garante de que los derechos se materialicen. O sea que al final la Constitución no está escribiendo un poema, está fijando un objetivo medible. Es como si fuera el KPI, el indicador clave de rendimiento del poder público. Me gusta mucho esa idea. Es exactamente eso. Un KPI constitucional. Cambia por completo la conversación. Ya no estamos en un plano filosófico discutiendo sobre qué es la justicia. Estamos en un plano de evaluación de resultados, midiendo si el Estado está cumpliendo o no con su indicador de rendimiento más importante. ¿Y si no lo cumple? Y si no lo cumple, su actuación puede y debe ser corregida. Entonces, ¿cuál es el gran cambio de mentalidad? La idea fundamental con la que deberíamos quedarnos de todo este análisis. La fuente lo resume de una forma muy contundente. Dice que quien entiende este concepto deja de discutir si al Estado le apetece o quiere ser social. Ajá. Empieza a discutir si está cumpliendo con el estándar constitucional que le obliga a hacerlo. La pregunta pasa del querer al deber, del deseo a la obligación medible. Y esto nos deja con una reflexión final. Si usamos esta lente, este KPI constitucional, ¿cómo cambiaría nuestra forma de analizar las políticas públicas que vemos cada día en las noticias? Pensemos en una reforma sanitaria, un nuevo plan de vivienda o una ley de empleo. La pregunta clave ya no sería solo si es económicamente viable o si cumple la ley al pie de la letra. La pregunta fundamental sería, ¿está esta política cumpliendo con su cláusula de desempeño social? ¿O, bajo una apariencia de neutralidad, en realidad está haciendo más grandes las brechas que ya existen? Es un filtro mucho más exigente y probablemente mucho más útil.